Bueno, la verdad que es un privilegio también para mí estar en la iglesia del Señor. Saben que Talavera para nosotros es especial, para mi casa. Le decía al pastor, porque el pastor me conoce desde que era un niño, porque no conocía a mi primo Moisés. Digo, es hermano, su padre y mi madre son hermanos. Digo, y su padre nació en Talavera. Me mira así, digo, si es que toda mi familia es de Talavera, Antonio. Hace muchos años que se fueron a Madrid, pero mis abuelos vivían aquí, de toda la vida. Gloria a Dios. Mi bisabuelo Rafael. Gloria a Dios. Y bueno, me alegro de poder estar en esta tarde y ver a la iglesia que está bendecida, a los siervos del Señor. Que Dios os bendiga a todos, que los quiero mucho. Y me siento un poco extraño porque yo quería las placas esas buenas que había. Que eran de mármol. Pero bueno, el Señor tiene en el cielo lo mejor preparado para nosotros. Gloria a Dios. Bueno, pero no es el lugar, son las personas. Talavera es especial. Dale un aplauso al Señor. Bueno, pues con esta buena sombra vamos a compartir una palabra del Señor. Voy a estar hasta donde pueda, porque por el tiempo de cambio yo creo que todo el mundo estamos tocados, menos estos que cantan y las hermanas, los demás estamos tocados de la garganta. Este mensaje lo titulé La voz de la serpiente, y vamos a ver el por qué titulé este mensaje La voz de la serpiente. Y ustedes van a ver que es así, que el título pues tiene que ver con lo que vamos a predicar. Ustedes saben que Dios habla y Satanás también. Por eso he dicho la voz de la serpiente. La Biblia dice que todas las tardes el Señor descendía y hablaba con Adán. Pero también hubo una serpiente que habló con Adán y con Eva. La Biblia dice que más bien con Eva. Son estos, yo no he dicho nada. Que Dios bendiga a mi amigo Moisés también. La voz de la serpiente. La palabra del Señor, en la primera conversación que Satanás tiene con un ser humano, en este caso con Eva, la Biblia empieza así. Génesis capítulo 3. La serpiente dice: con que Dios te ha dicho. Eso es lo primero que te vas a encontrar de la boca de Satanás. Con que Dios te ha dicho. Claro, no me imagino que la serpiente, el Señor la reprenda, miró a Eva y sin ton ni son le dijo: con que Dios te ha dicho. No me imagino eso. Aunque la Biblia no lo dice y el Espíritu Santo no lo escribió, pero hay cosas que se dan por hecho. Es un silencio que habla. Antes de que Satanás le dijera: con que Dios te ha dicho, porque era una pregunta maliciosa, y luego vamos a ver el porqué. Antes de decirle eso, pues seguramente que un día, seguramente que hablaría de ella de una manera normal. Buenas tardes, buenas tardes. Y diría Satanás: ¿qué serpiente más educada? Y otro día: buenas noches o buenos días. Y alguna conversación de la naturaleza, de los árboles, de los peces. Y ya cuando tuvo confianza con ella, entonces la serpiente dice: ahora es el momento. Le echa el brazo por encima y le dice: te voy a decir algo,
es verdad que Dios te ha dicho. Y ya empieza a atacar la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice? Con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Qué estaba diciendo Satanás ahí? Dios no es bueno. Claro. Todo el Edén está lleno de árboles. Todo el Edén está lleno de frutos para comer. Pero tu Dios te ha dicho que no comas de ninguno. Tu Dios es malo. Pero Eva le corrige a la serpiente porque conocía el mandamiento de Dios y le dice: no, serpiente, no te confundas. Mi Dios ha dicho lo contrario. ¿Y qué ha dicho tu Dios? Dice la serpiente. Dice: mi Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles excepto de uno. O sea, es todo lo contrario a lo que tú me has dicho. Tú me has dicho con que Dios te ha dicho que no comáis de ninguno. Y yo te digo que Dios me ha dicho que puedo comer de todos excepto de uno. Dice la serpiente: ¿de cuál? Del árbol que está en el medio del huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios ha dicho. ¿Has visto? La conversación tenía que ver con lo que Dios había dicho. Satanás dice con que Dios ha dicho. Pero Eva dice: no, 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 Dios ha dicho. Ninguno de los dos estaba viendo a Dios, pero los dos estaban hablando de lo que Dios había dicho. Uno transgiversando la palabra de Dios y el otro anunciando lo que Dios había dicho. Y ahora dice Eva: Dios ha dicho que si comemos del árbol moriremos. Claro, date cuenta que Eva ya le ha dado los sentidos a Satanás. Porque el verso con el que yo quiero empezar es el verso que el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Segunda de Corintios capítulo 11 y verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo. El apóstol tenía un temor. ¿Cuál es ese temor? Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol tenía un temor, y es que se predicara tres cosas fundamentales que no tienen sustitución. Número uno, otro Jesús. Y es que no hay más Jesús que uno. Que recibáis otro espíritu en lugar del Espíritu Santo. Y es que no hay otro como el Espíritu Santo. Y que aceptéis otro evangelio. Tres pilares fundamentales que no tienen sustitución. Yo estoy en Aranjuez, pero si mañana me voy, que voy a hacer 7 años de pastor, el Señor al otro día pone a otro mejor que yo. Porque soy necesario, pero imprescindible no hay nadie. Pero hay tres cosas que son insustituibles y que no tienen sustitución. Jesucristo, no hay otro como Él. El Espíritu Santo, no hay otro como Él. Y el verdadero evangelio, no hay otro como el evangelio de Dios. Pero dice Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Habla de los sentidos, habla de Eva. Por eso tenemos que irnos al principio, como acabo de leer. Le dice: con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol. Ya le estaba diciendo: tu Dios es mentiroso. Pero en el momento que le dice eso, Eva ya le está prestando el sentido del oído. Y que es importante que no le prestes a Satanás el sentido de tu oído. No lo hagas, porque por viejo sabe mucho más que usted. Si lo haces, te va a engañar. ¿Sabes a quién le tienes que prestar el sentido de tu oído? Al Señor. Porque es verdad que Satanás pide el sentido de tu oído, pero Dios también. Por eso el primer mandamiento de la Biblia, ¿cuál es?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Pero empieza así el mandamiento? No. El mandamiento empieza: oye, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso Jesús, cuando predicaba, siempre que decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te pide el sentido de tu oído, y Satanás también. Dios te pide el sentido de tu oído para que creas su verdad y generar fe en tu corazón. Y Satanás te pide el sentido de tu oído para generar incredulidad acerca del Dios que estás oyendo. Por eso Satanás, en el momento que Eva le presta el sentido de su oído, ya le quiere transgiversar el carácter de Dios. Por eso Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva ya está hablando, Satanás, de Dios en su oído, y ya no le presenta el verdadero Dios. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol, y dice ella: no, Dios ha dicho de todos excepto de uno, porque Él ha dicho que si comemos moriremos. Entonces Satanás pega un paso más adelante, porque no empezó negando la verdad de Dios, hizo una pregunta maliciosa. Es que Satanás no se va a presentar a ti con un tridente y con los cuernos, se va a presentar como un ángel de luz. No te va a decir que Dios no existe, ni te va a decir todo es mentira. Va a empezar primero diciéndote: tu Dios no es tan bueno como te predican. Mira, no te ha guardado, mira lo que ha pasado. Hace preguntas maliciosas para que le prestes el sentido del oído. Y cuando Eva dice: no, si comemos morimos, la serpiente da un paso más adelante y dice: no moriréis. Elige tu seguro de salud con Mapfre, la aseguradora de confianza con atención 24/7. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Tu Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque si Él dice que vais a morir y no vais a morir, tu Dios te está mintiendo. Y Eva se queda así parada. Satanás coge el relevo, otra vez la palabra, y dice: además Dios sabe. ¿Sabe por qué le dice Dios sabe? Porque no hay nada que usted y yo queramos más que saber algo que no sabemos. Si yo te digo: ¿te has enterado de lo que ha hecho fulano de tal? Estés haciéndolo, aunque estés ayunando, dices: ¿qué ha pasado? Por eso le dice: Dios sabe. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Tu Dios sabe algo que no te ha dicho. Tu Dios te guarda secretos. Viene todas las tardes a hablar contigo y con Adán, pero Él guarda secretos. No os ha dicho lo que sabe. Y Eva dice: dímelo. Y dice: mira el árbol. Lo mira y dice: te impide comer del árbol, porque si comes del árbol, ahí va el secreto mejor guardado. Si comes del árbol, seréis como Él. Os convertiréis en Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. En pocas palabras, ahí le estaba diciendo: el secreto más bien guardado de tu Dios es que no quiere que te conviertas como Él, porque Él llegó a ser el Dios que es porque comió del árbol. Por eso nadie quiere que come del árbol, porque tu Dios es un acomplejado. No quiere competencias en su reino. Él quiere ser el más grande, el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero Eva, escúchame: si tú comes del árbol, serás como Él, sabiendo el bien, sabiendo el mal. En otras palabras, serás tu propio Dios. No tendrás a que esperar a que tu Dios te diga: Eva, esto es malo y esto es bueno. Puedes comer de este árbol y de este no. Tú dictarás lo que es lo bueno y lo malo. Primero le dice que su Dios no es bueno. Segundo, que su Dios es mentiroso. Tercero, que su Dios guarda secretos. Cuarto, que su Dios es un acomplejado que no quiere competencias en su reino. ¿Y qué dice la Biblia? Dice a continuación: y mirando Eva el árbol. El sentido de la vista. Ya no lo veía como antes. ¿Sabes cómo veía antes Eva el árbol? Eva se levantaba por la mañana, veía todos los frutos y decía: qué bueno es Dios, puedo comer de este y de este y de este. Y miraba el árbol del conocimiento del bien y del mal y decía: no, qué bueno es Dios. Para uno que me dice que no coma, me ha dicho el porqué: si comes mueres.
qué bueno es Dios. Pero ya no, porque ya le había prestado el sentido de la vista a Satanás. Ahora mira el árbol y ya no lo ve bajo la luz del mandamiento, sino que lo ve bajo las mentiras que Satanás le ha dicho acerca de Dios a Eva. Ve el árbol y dice, qué bueno es, para alcanzar la sabiduría. Lo que anheló es ser como Dios para ser tan sabio como Él. Porque no es malo parecerte a Dios, pero en el amor y en la humildad, en la justicia y en la santidad. Pero ¿quién puede compararse a su poder? ¿Quién puede compararse a su sabiduría? ¿Sabes que Satanás anheló ser como Dios? Pero él dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. El Olán significa el más fuerte. Eso es lo que anheló, la fuerza de Dios para humillar a los demás. No quiso ser a Dios en comparación con su amor, porque eso estaría bien, o en su justicia, o en su santidad, si hubiese perseguido la piedad. Pero no, él perseguía la fuerza de Dios. Pero Eva también persiguió algo acerca de Dios, y no era el amor y la santidad, era la sabiduría de Dios. Quería saber mucho, y dijo, qué árbol más bueno, y ahora voy a tomar para alcanzar la sabiduría. Y dice la Biblia que fue y cogió el fruto, el sentido del tacto. Le habías prestado el sentido del oído, luego el sentido de la vista y ahora el sentido del tacto. Y dice la Biblia, y comió el sentido del gusto. Por eso dijo Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque eso es lo que hizo la serpiente con Eva. La voz de la serpiente le puso un Dios falso. Por eso dice Pablo, si viene alguno predicando otro Jesús, porque con Eva vino predicando otro Dios, y ahora viene con otro evangelio, para que recibáis otro espíritu. Es el mismo capítulo que se une a Génesis capítulo 3. La serpiente le mostró otro Dios diferente al Dios verdadero. Le mostró una palabra que no era la palabra de Dios. Le prestó los sentidos y le transgiversó toda la imagen de Dios. Y eso hace el enemigo. Te quiere pedir el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido de la espiritualidad, torciendo la palabra de Dios en tu mente, trayendo dudas acerca del carácter de Dios y de las promesas infalibles de la palabra de Dios, para que pienses en otro Dios que no es el verdadero. Porque la serpiente habla. ¿Por qué atacó la palabra del Señor? ¿Sabes por qué? Porque si ataca la palabra del Señor, está atacando al Dios de la palabra. No hace falta que Satanás diga, Dios es mentiroso. Con que diga su palabra es mentiroso, le está diciendo mentiroso a él. Porque de lo recto no puede salir lo torcido. Por eso la Biblia dice en el Salmo 33, recta es la palabra de Jehová. Entonces Jehová es recto. Porque si su palabra es recta, es porque Él es recto. Ahora bien, la táctica de la serpiente sigue siendo la misma. Malinterpretar la palabra del Señor. Que en tu mente pienses en otro Dios. Te voy a decir el por qué. Porque si piensas en un Dios como Papá Noel, que está para cumplir tus caprichos, tus deseos, hacerte famoso, el más grande de la iglesia, hacerte rico, saludable y que vivas 90 años rodeado de nietos, de hijos, y que te toque la lotería 3 veces en diciembre cada 10 años, te estás inventando un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Que cuando tus caprichos no se cumplan, dirás, ¿dónde está Dios? Y Dios te dice, no, ¿dónde está Dios? No, ¿dónde está tu Dios? Porque el Dios que te inventaste en tu corazón, ese no soy yo. Yo no estoy para cumplir caprichos. Yo estoy para cumplir mis propósitos en tu vida, en tu casa, en la iglesia. Y la voz de la serpiente sigue hablando para que no conozcamos al Dios verdadero. ¿Sabes dónde está el Dios verdadero? En la palabra. Se ha encerrado Dios en su libro. Lo repito, se ha encerrado Dios en su libro. Y ha dicho Dios, quien quiera conocerme, allí estoy. Y el que quiera experimentarme, que me busque en oración la verdad que ha leído de mí en mi libro.
Pero la voz de la serpiente no quiere que leas el libro de Dios. No quiere que atiendas a los predicadores. Porque la voz de la serpiente te quiere presentar a un Dios falso. Para que te ilusiones con ese Dios que no te va a satisfacer para nada. Te vas a frustrar con él y te rebelarás con el Dios que tu corazón inventó. Pero Dios ha dicho en su palabra: este soy yo. El que me quiera amar, así soy yo. Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es verdadero, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, es el único Salvador. Dios no es Papá Noel, no es Santa Claus, no lo es. Él es Rey. Él es Rey. Y la voz de la serpiente sigue hablando. Mirad, si ahora viene aquí el presidente de los Estados Unidos y dice, se pone aquí en el púlpito y dice: yo soy Dios, ¿qué hacemos con él? Lo sacamos de aquí a palos, ¿verdad? Claro, nosotros decimos: los judíos del tiempo de Jesús no creyeron en Jesús. Pero es que es muy difícil creer en Jesús. ¿Cómo van a creer que era Dios hecho hombre? Entonces, ¿por qué Dios va a condenar algo imposible? Date cuenta que Jesús era un ser humano. Además era un muchacho, tenía 30 años cuando empezó. Yo tengo casi 36 años. Él era más joven que yo. Y tenían que creer en él. ¿Por qué entonces Dios condena a los judíos por no haber creído en el Mesías? Si era muy difícil creer en él. Claro, era difícil para usted y para mí que no somos judíos. Pero es que un judío, antes de nadar, aprende a leer. Y antes de leerse el periódico, se conoce la Torá. Y con 10 años se conocen las profecías de memoria. Por eso al que más se le dio, más se le pidió. Por eso Dios condena a los judíos por no haber creído en Cristo. Porque ellos tenían claras evidencias de que Jesús era el Mesías. Y ahora te voy a decir el por qué. Mirad, todas las profecías que se cumplieron en el Señor. Voy a contar algunas. Número 1, se profetizó que iban a nacer en Belén. Miqueas, capítulo 5 y verso 2. ¿Dónde nació Jesús? Número 2, se profetizó que iban a nacer de una virgen. Isaías 7:14. ¿De dónde nació Jesús? De la Virgen María. Número 3, que sería anunciado por una estrella cuando naciera. Números 24:17. ¿Quién vio la estrella? Los magos del Oriente. Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Número 4, que cuando naciera iba a haber una masacre de niños. Jeremías 41. Cuando Jesús nació, Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, pero a él no le pudo matar porque un ángel le dijo a José: saca al niño de Belén y llévatelo a Egipto y guárdalo allí. Número 5, que sería llamado a salir de Egipto. Oseas 11:1. El Señor le dijo en sueños a José: los que procuraban la muerte del niño ya han muerto. Sácalo de aquí y llévalo de nuevo a la tierra prometida. Número 6, había una profecía exacta tocante al poder de su predicación. Isaías 9:1. Una vez unos alguaciles fueron a prenderle. En ese momento él estaba predicando y estaba diciendo: el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Cuando ellos escucharon esta palabra, lejos de prenderle, se fueron hablando de él diciendo: qué maravilla lo que salía de su boca. Y cuando llegaron donde los fariseos, le dijeron ellos: ¿por qué no lo habéis prendido? Y los alguaciles dijeron: jamás hemos visto hombre alguno hablar como habla este hombre. 7, había una profecía exacta que los judíos no iban a creer en su mensaje. Sí, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Número 8, los judíos le iban a honrar de labios, pero su corazón iba a estar lejos de él. Isaías 29:13, lo dijo el Señor. Bien profetizó Isaías tocante a vosotros, que de labios me honraríais, pero vuestro corazón estaría lejos. Número 9, se profetizó que iba a entrar
triunfalmente en un asno. Zacarías 9:9. He aquí, tu rey viene montado en un pollino, hijo de asna. ¿Qué hizo el Señor en el tiempo de Ramos? Entró en un asno y que decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya estaba profetizado. 10. Se profetizó que iba a purificar el templo. Jeremías 7:11. Al principio de su ministerio y al final de su ministerio tomó una cuerda y empezó a tirar a los que vendían, y tiró las palomas y las mesas, purificando el templo y diciendo: esta es casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice la Biblia: y los discípulos se acordaron de lo escrito que decía: el celo de tu casa me consume. Estaba profetizado. 11. Se profetizó que los discípulos huirían cuando él fuese herido. Zacarías 13:7. Él se lo dijo: el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. 12. Se profetizó que iba a morir por los pecados de los seres humanos. Isaías capítulo 53. 13. Mira esto. Se profetizó las palabras exactas de Cristo en la cruz. 1000 años antes de que ocurriera, atención, no seguirme ahí, no 100 años ni 200, 1000 años antes de que aconteciera. Se profetizó Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes, las propias y exactas palabras que Cristo iba a decir. Pero no solo eso. 14. Se había profetizado en el Salmo 22:16 que sus manos y sus pies serían horadados. Todavía no existía la ejecución por la cruz en la que horadaban las manos y los pies de los que iban a ser colgados. Pero Dios, que conoce los tiempos y gobierna las edades, ya había dicho 1000 años antes que a su hijo le iban a traspasar las manos, le iban a traspasar los pies. 15. Salmo 22:18. Se profetizó que echarían suertes por sus vestiduras, y eso ocurrió. Dice la Biblia que estando en la cruz, Jesús tenía la túnica de todo judío, que era marrón, pero aparte tenía la túnica de un solo tejido. No podían deshilarla, porque si la rompen se deshila. Y dice la Biblia que los soldados se la echaron a suertes, a ver a quién toca la túnica de Jesús. Ya estaba profetizado que serían suertes por su vestidura. 16. Salmo 22:14. Se profetizó que agua saldría de su costado, y eso ocurrió. Un hombre con una lanza y una saña fatricida le metió dentro del costado, y de su sangre salió agua. Por ese costado han entrado hombres sanguinarios y han salido con la Biblia diciendo: Dios te ama. Por ese costado han entrado hombres drogadictos por las venas saturadas por el pecado y han salido diciendo: Cristo es una realidad. ¡Aleluya! Isaías 56. Se profetizó que sus enemigos escupirían en su rostro. Eso pasó. Profecía 18. Las palabras exactas de sus enemigos 1000 años antes, en el Salmo 22:8. Salvó a otros y a sí mismo no se puede salvar. Eso decían de Cristo. Pasaban los fariseos, miraban y decían: a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Ya lo había dicho Dios, que eso iban a decir acerca de su hijo 1000 años antes de que eso sucediese. Mira esto a mí ya me parte. Éxodo 12:46. Profecía 19. Se profetizó que ningún hueso suyo sería quebrado, y así se cumplió según Juan 19:36. ¿Queréis saber por qué no se le rompieron los huesos? ¿Queréis saberlo? Resulta que a los hombres que estaban en la cruz, para acelerarles la muerte, le rompían las rodillas. Con un palo le pegaban en las rodillas, ¡pa! Le rompían la rótula, y como ya no podían apoyarse, caían. Y como estaban con los clavos, al caerse la sangre subía y se asfixiaban, porque estaban caídos y se asfixiaban. Pero ¿sabes qué pasó?
que había 3 en la cruz. Fueron a uno, ¡pum!, le rompieron los huesos, ¡pah!, quedó colgado. Fueron a otro, ¡pah!, le rompen los huesos, colgado. Pero cuando van donde Cristo, cogen el palo, le va a pegar y le dice uno, para, ¿qué haces? Dice, pues a romperle los huesos como hacemos con todos. Dice, pero no te das cuenta que está muerto. Dice, a ver, le mira, le toca y dice la Biblia, y esto lo decía la Escritura, hueso suyo no será quebrado. Pero atención. Pero es que la Biblia sí dice que su costado se lo iban a romper. Si ya no le rompen los huesos porque le ven muerto, ¿qué sentido tiene que le peguen en el costado? Pues un hombre se volvió loco, cogió la lanza y dice, por si acaso, ¡pa!, en el costado. Si yo estoy ahí le digo, pero hombre, si lo normal es romperle los huesos y no lo hemos hecho porque creemos que está muerto, ¿por qué haces lo que nunca se ha hecho y rompes el costado? Y Dios desde el cielo me dice, muy fácil, Pedro, porque este es mi hijo y esto lo llevo yo. Y yo dije que los huesos no, pero el costado sí. Esto lo estoy gobernando yo. Profecía 20. Se profetizó que en su sed le darían vinagre. Tengo sed. Con el hisopo le dan vinagre. Profecía 21, Zacarías 11:13. Iba a ser vendido por 30 piezas de plata, 520 años antes de que sucediera. Le vendió Judas por 30 monedas de plata. Isaías 53:9, profecía 23, se profetizó que sería enterrado por los ricos. José de Arimatea lo descolgó siendo rico y le compró una tumba para él. Nació en un pesebre en Belén, se crió en Nazaret y murió en una colina, y el mundo era suyo. Profecía 24, se profetizó que iba a resucitar. Si las profecías que he dicho son 23 se han cumplido, ¿crees que va a fallar esta? No, él murió, pero al tercer día se levantó de la tumba. ¿Y sabes dónde está? Está aquí en vivo y en directo con nosotros. Salmo 25 se profetizó que iba a ascender al cielo. Salmo 110, profecía 26, se profetizó que se iba a sentar a la diestra de Dios. ¿Sabes cuántas profecías he dicho? 26. ¿Sabes cuántas profecías se cumplieron en Cristo en su primera venida? Más de 300. Hay un libro de un hombre que habla de todas las profecías de Cristo. ¿Y sabes qué dice al final del libro? Dice, para que se cumplan todas las profecías exactas como se cumplieron en la vida de un hombre de 33 años, tal y como estaba escrito en el Antiguo Testamento, su nacimiento, su vida, su muerte y todos los detalles, dice, eso es más difícil lo que pasó con Cristo que lo que va a pasar ahora. Imagínate toda tu ciudad, todo Madrid, mira que Madrid es grande, y todo Toledo. Pues imagínate todo Madrid y todo Toledo lleno de piedras a 1 metro de altura. Y un hombre volando a 10.000 metros por todo Madrid y Toledo tirara una aguja. Y que esa aguja cayera entre las piedras, que cayera al suelo, y que por un sorteo de suerte saliera tu nombre. Y cuando tu nombre sale, te dicen esto: te damos una oportunidad para que metas tu mano y encuentres la aguja que se ha caído a 10.000 metros de altura, a la altura de 1 metro, cuando todo Madrid y Toledo está lleno de piedras. No te damos 2 oportunidades. Una, si encuentras la aguja que la tiró el piloto de arriba, te damos 24.000 millones de euros. ¿Cuál es la probabilidad de que todo Madrid y Toledo esté a 1 metro, las piedras, que se haya tirado una aguja al azar de más de 10.000 metros y que te den a ti una sola oportunidad de meter tu mano entre 1 metro de piedras y coger la aguja? ¿Cuál es la oportunidad de encontrarla? Pues 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.
Pues decía este hombre, es más fácil, que usted con una sola oportunidad encontrara la aguja en su ciudad que fue tirada al azar de 10.000 metros de altura y que te daran los 24.000 millones de euros, a que todas las profecías se cumplieran en la vida de un hombre con 33 años, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Es más difícil, pero ¿sabes lo que ocurrió? Que con Cristo se cumplió más de 300 profecías, porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Apláudele a tu Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Sígueme un poquito más deprisa. No tan lento, Ahí, con fuerza. ¿Está aquí el Señor? Dile al que tienes a tu lado, no te has equivocado. Este es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en el verdadero. Ahora, la pregunta es esta. El presidente de Estados Unidos dice, yo soy Dios. A palos lo tiramos de aquí. Vale, porque ¿cómo vamos a creer que un hombre es Dios? Pero ¿por qué Dios a los judíos los condena? Porque ellos tenían lo que nosotros no tenemos. Tenían más de 300 profecías que conocían desde niño. Habían leído. ¿Cómo nos dasteis cuenta que Él era el Mesías, que era Dios hecho hombre, que era el prometido de las naciones, que era el hijo de David? ¿Cómo no os habéis dado cuenta? Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron, mas a todos los que le reconocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Claro, a lo suyo viene y no le reconocen, pero es que tienen profecías. ¿Quieres saber por qué no lo reconocieron? ¿Lo quieren saber? No, así no lo revelo. ¿Lo quieren saber? Aquí está el secreto. Mira por qué no supieron saber que Él era el Mesías. Lucas capítulo 24 y verso 13. Esto es tremendo. Se levanta Cristo de la muerte. Pasan 3 días. Ya han pasado 3 días. Y está Cleofas, un discípulo de Jesús, y otro que no menciona su nombre, bajando por el camino de Maús. Y van andando entre ellos. Qué pena el Señor, con lo bueno que era, los milagros que hacía. Qué poderoso hombre de Dios, sí. Y dice la Biblia, y Jesús, vestido de otra forma, se apareció a ellos y se puso a andar con ellos. Y cuando se puso a andar les dijo, hombres, caminantes, ¿qué estáis hablando? ¿Qué habláis? Y ahora dicen ellos, estamos hablando de Jesús Nazareno. ¿Le conoces? Dice él, no. ¿Quién es? Dice, eres el único forastero que no conoce a Jesús de Nazaret. Pues Jesús de Nazaret es un profeta de Dios, aprobado por Dios con toda clase de señales y de milagros. Los judíos le entregaron a los romanos le mataron, y hace 3 días que Él murió. Él había dicho que iba a resucitar. Ya han pasado 3 días. Algunas de nuestras mujeres dicen que lo han visto, pero como el testimonio de una mujer no sirve en aquel tiempo, dicen ellos, pero de los hombres no le hemos visto todavía ninguno. Y Jesús se les queda mirando, y ahora dicen ellos, nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel. ¿Ustedes siguen como van así? Que Él redimiese a Israel. Y yo digo, ¿Jesús redimió a Israel, sí o no? Pues sí, lo redimió de su pecado. Pero cuando Él dijo, nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel, los judíos tienen 2 profecías en el Antiguo Testamento. Porque en la Biblia hay 2 venidas, la de Cristo a morir, la de Cristo a reinar. Como los judíos sufrieron mucho, no se acordaron de la venida del Mesías a morir, sino de la venida del Mesías a triunfar. Había 2 profecías, la que viene a morir, la que viene a triunfar. ¿Sabes cómo lo llamaban los judíos?
la venida del Mesías Ben Yosef, que es la que sufre, y la venida del Mesías Ben David, que es la que reina. Pero como sufrieron tanto, la serpiente les dijo al oído: el Mesías viene a reinar. El Mesías viene a reinar. El Mesías viene a reinar. Pero había profecías que primero no venía a reinar. Él venía a sufrir. La profecía del reino decía: he aquí que nacerá un hijo de David y se sentará sobre el trono, y su trono no tendrá fin. Hay otra que decía: he aquí ese escondedero contra el viento, refugio contra el turbión. En él esperarán las naciones. Hay otra que decía: he aquí nacerá un vástago de David, y de Isaí un retoño, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de consejo. Pero había otra, antes de esa había otra, que era la del sufrimiento. ¿Cuál era? Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Había otra que decía, Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no me oyes, y de noche y no hay para mí reposo. Mas yo no soy hombre, soy un gusano, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, hacen muecas con la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, pues líbrele, tanto que en él se complacía. Pero tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. No te alejes, porque la angustia está cerca. No te alejes, porque fuertes toros de Basán me han rodeado. Abrieron contra mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perro me han rodeado. Me han hecho cuadrilla del malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran, me observan, reparten entre sí mis vestidos. Sobre mis ropas y son suertes. Mas tú, Jehová, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Salva de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Ahí estaba, Salmo 22. ¿Pero qué hizo la serpiente? El rey viene, el rey viene, el rey viene, el rey viene. Y no venía el rey, venía el pastor. Viene a reinar y no venía a reinar, venía a sufrir. Ellos esperaban la corona de oro y él se puso la corona de espinas. Ellos esperaban el cetro de oro y él vino con el cayado de pastor. Ellos esperaban el trono y él vino a por su redil, a por sus ovejas. Y no supieron identificar cuando él vino, porque la serpiente Cuaneva les cañó los sentidos. Oh, se imaginaban un Dios que no era el Dios verdadero. Eso es lo que quiere con cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia que Jesús en aquel momento les mira y les dice: ¿qué esperabais? Dice que él redimiese a Israel. Entonces Cristo les dice esta palabra y con esto termino: necios de corazón y tardos para creer lo que los profetas han dicho.
Y ahora dice la Biblia, y se puso Jesús a decir lo que la Escritura decía de él, empezando por Moisés en adelante. Moisés, Samuel, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todo lo que decían los libros. Y en los libros decían: Él viene a sufrir, Él viene a morir, Él viene a expiar el pecado, Él viene como pastor, Él no viene a reinar, pero después del sufrimiento Él viene a reinar, Él viene a establecer su trono, Él viene a vencer a sus enemigos. Y terminó diciendo, cuando terminó hablando de él, dice: era necesario que el Cristo primero sufriese. Ven Joseph, y luego entrara en su gloria. Ven David. Les tradujo las dos profecías. Vino a silenciar la voz de la serpiente y tradujo correctamente la palabra de Dios. Por eso cuando los discípulos se acercan, que todavía no sabían quién era él hace como que se va más adelante y le dice uno: caminante. Se da la vuelta a él, dice: sí. Dice: el día declina, se va a hacer de noche y da miedo andar por la noche. Quédate a dormir con nosotros, que te vamos a dar de comer. Y dice él: claro que me quedo. Si supieran ellos que los que se quedarían sin luz serían ellos si no lo habrían invitado. Porque la luz de la Sagrada Escritura la tenía él. Y cuando entró, se sentaron en la mesa y le dijeron: caminante, forastero, ¿puedes presentar este pan a Dios? Y dice la Biblia que Jesús, tomando el pan, lo elevó al cielo y dijo: Padre, te doy gracias. Partió el pan, y cuando parte el pan, dice la Biblia que el pan cae en la mesa, porque Jesús desaparece y ya no está. Se ha hecho invisible, se ha ido, no está. El pan está en la mesa. Se mira Cleofas y el otro discípulo dice: ¿dónde está? Dice: ha desaparecido ante nuestra vista. Es entonces cuando se da cuenta que era él. ¿Y sabes qué le dice Cleofas? Le dice al otro: ahora, era él, todo el día caminando con él, era él. Y le dice el otro: ahora entiendo por qué el corazón me ardía el fuego cuando él me hablaba la palabra de Dios. Mi corazón ardía. ¿Sabes por qué? Porque la verdad de Dios no te hace un teólogo frío que deja de creer de que las moscas vuelan. La palabra de Dios enciende tu alma, enciende tu corazón, enciende tu vida espiritual. Por eso nos ardía el corazón en fuego. Y ahora yo le digo esto, le digo yo: Jesús, ¿por qué no te quedas con ellos? Que te vean. ¿No es mejor que te vean? Hombre, no es lo mismo orar a una persona que no veo que verle con mis ojos, ¿no? ¿Por qué no te quedas con ellos, Jesús, para que te vean? Dice Jesús: no, Pedro, ya no. Dice: ¿por qué? Porque yo ya les he dicho dónde estoy. ¿A dónde? En mi libro. Allí me he encerrado yo. Si ellos me quieren encontrar, que abran mi libro, porque ahí está mi verdad. Sí, ¿sabes? Nos estamos perdiendo de conocer a Dios, porque abrimos nuestras visiones y nuestros sueños y nuestros sentires, que no son malos y yo los recibo, pero hemos cerrado el libro de Dios. Y si cerramos el libro de Dios, terminaremos inventándonos un Dios que no es el verdadero. Talavera, España, abramos el libro de Dios en nuestras casas, porque allí Dios está metido. Allí está el Dios verdadero. He venido a decirte en esta tarde que viva el libro de Dios. Arriba la palabra de Dios. Que brille la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Este libro de tapas negras y corazón blanco
Es el único libro que te lee a ti en vez de tú a él. Lo estás leyendo y te está leyendo él a ti. No hay que odiar, dices tú. Lo estoy leyendo y te dice él, no, no lo hagas. Yo te leo a ti, veo tus ojos, tienes odio. Tienes falta de perdón. No buscas constantemente al Señor. Tú no le lees a él te lee a ti. Talavera y España entera, que lo están grabando. ¿Cuánto hace que no lees tu Biblia? ¿Cuánto hace que no lees una epístola del apóstol Pablo? Filipenses tiene 5 capítulos, te lo lees en 10 minutos. Pero contiene tanta verdad que los teólogos llevan escribiendo de 5 capítulos 2000 años y no terminan. El capítulo 2 todavía no lo saben descifrar. ¿Estás de acuerdo conmigo que hemos olvidado el libro de Dios? Gracias por aceptarlo. Y gracias por inclinar tu cabeza y tirar tu orgullo y decir, es verdad, Pedro, hemos olvidado el libro de Dios. Y ya que lo hemos aceptado, digo yo, ¿no es pecado el que hemos cometido? ¿Cómo queremos las bendiciones de Dios si hemos cerrado su libro? ¿Sabes qué hizo un rey Josías cuando encontró el libro de Dios? Porque se había perdido. El libro de Dios se había perdido. ¿No te da pena esto, Talavera? Se había perdido. ¿Sabes dónde lo encontraron? Barriendo la casa de Dios. Estaba el libro de Dios perdido en la casa de Dios. ¿No crees que estamos igual? Venimos a la casa de Dios y el libro se ha perdido aquí. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está? Libro de Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes qué hizo el rey? Cuando encontró el libro, se rompió las vestiduras. Porque hasta que no abramos el libro no nos romperemos ante Dios. Si no vamos al libro, Satanás nos dirá el Dios que Él quiere que creamos. Por eso hay gente frustrada con Dios. Por eso decían los discípulos, esperábamos que Él redimiese a Israel. ¿Y por qué tienes esas expectativas? ¿No has leído que el Mesías no viene a reinar, viene a sufrir? No lo sabía. Pues la culpa es tuya porque la profecía Dios la dio. Te has hecho expectativas de un Dios falso. Pero si recibes al que hoy es pastor, mañana tú reinarás con Él. Porque el pastor en verdad es rey. El libro de Dios tiene poder. Te pido por favor que este mensaje que te he predicado no te quedes diciendo, ay, qué bien el Pedro, vale. Olvídate de eso, que no lo necesito ni lo quiero. Pero sí te pido que cuando vayas a tu casa en oración, abras el libro de Dios y lo leas y le obedezcas. Porque el Señor ha dicho que quien abra su libro, lo lea y lo obedezca, Dios lo va a honrar y lo va a bendecir. Termino con esto. Iba por Gran Vía, tenía 14 años. Estaba repartiendo bocadillos a los pobres. Iba con mi Biblia, que abultaba más que yo. Y iba andando, Antonio, pastor. Perdonadme las mujeres y los ancianos. Había un hombre con tratados malos de mujeres. Entra aquí. Tú verás, me lo ofrece a mí que tengo 14 años. Entra aquí. Yo cuando lo miro digo, no, quita. Y me mira así y me dice, ¿me regalas tu Biblia? Me la había regalado mi padre. Y la primera reacción mía fue, no, que me la ha regalado mi papá. Y me voy. Y había un joven llamado Quilino a mi lado que me dice, pero primo, si estamos predicando del Señor y son las 2 de la mañana, te pide un inconverso su Biblia que está repartiendo tratados pornográficos, dáselo. Digo, ¿es verdad? Me voy donde él y le digo, hombre, ¿me puedes perdonar usted? Dice, ¿por qué? Dice, le he negado la palabra de Dios, pero yo le regalo mi Biblia.
Cuando le regalo la Biblia, hermanos, sale llorando. Me pongo a orar por él y acepta a Jesús. Yo cojo y me voy. Se pasan 14 años. Estoy en mi casa sentado en la casa de mi padre. Tengo tenía 14 a 24. ¿Cuántos años pasó? 10, pues 25, 26 tenía. Estoy sentado y le digo al Señor: Padre, tengo 25, 26 años, no recuerdo bien, y ya he predicado por toda España. Que no quiero nombres, Señor, que quiero resultados. ¿Dónde están los resultados de tu palabra? Predicar bien, decir detalles bonitos. Ni un jamón, como decía mi padre. No he nacido para esto, Señor. No he nacido para decir es mejor Cristo en el pesebre que Herodes en el palacio y Talavera aplauda. Que no he nacido para esto. Quiero resultados. Y si no, yo no predico tu palabra. Perdóname, pero no lo voy a hacer. Suena el teléfono. El Señor está aquí. Suena el teléfono. ¿Quién es? La voz de un vecino, porque conocemos hasta el timbre de la voz. Dice: hermano Pedro. Digo: sí, ¿quién es usted? Digo: pues no, dígame. Me dice: te voy a hacer una pregunta a ver si me conoces. Digo: dígame. ¿Me regalas tu Biblia? Claro, me acordé. Digo: sí. Hace 14 o 15 años iba por Gran Vía a las 2 de la mañana predicando la palabra, repartiendo bocadillos a los pobres. Y un hombre me pidió su Biblia, que estaba dando tratados malos. Me pidió mi Biblia y se la regalé. Y me dice: Pedro, he buscado tu número y lo he encontrado. Ese hombre soy yo, te cuento mi testimonio. Era pastor en mi ciudad. Él era de fuera de España. Y dice: en mi ciudad, en mi nación yo era pastor. Pero cuando vine a España me enfrié. Me aparté del Señor. No tenía dónde comer. Me metí en ese trabajo. Mi alma se estaba hundiendo. Cada día estaba más triste. Y ese día le dije a Dios: Señor, si hoy no vienes a mi encuentro y me hablas, me quito la vida. Me fui y me compré una cuerda, la dejé en mi casa y me fui a trabajar, dispuesto a que cuando saliera del trabajo ahorcarme en mi casa y morir en ella. Esperé al Señor que me hablara a la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3, las 5, las 6 y no me habló. Se hizo de noche, las 2 de la mañana, y dije: Dios no me habla, esta noche me quito la vida. Pero para mi sorpresa, a las 2 de la mañana pasó un joven que yo nunca había visto, con 14 años, que abultaba la Biblia más que él. Y cuando le miro, veo el libro de Dios, veo a Dios, veo la palabra de Dios, que la tenía en su mano. Te la pedí, me la diste, me olvidé del trabajo, me fui a mi casa y lejos de matarme, me puse de rodillas, me reconcilié con Dios. Y hoy te llamo para decirte: soy maestro de escuela bíblica en la calle Radio de Carabanchel. ¡Arriba el libro de Dios! ¡Arriba! ¡Arriba el libro de Dios! Dios está aquí. Trae mi Biblia. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo la quiero? Yo amo el libro de Dios. ¿Tú lo amas? Después de la salvación de Jesús y del Espíritu en tu corazón, el mayor regalo que Dios te ha dado, Dios, después de Jesús, no de la salvación, después de Jesús, el mayor regalo que Dios te ha dado es su libro. Porque sin este libro no sabemos ni por qué Cristo murió. ¿Cómo lo vamos a tener cerrado? Escúchame, escúchame. No abras tu Biblia cuan amuleto para guardarte de espíritus inmundos. No la abras y la dejes en la encimera de la casa. ¿Quieres que Dios te guarde de espíritus inmundos? Métela en tu corazón y allí nadie te tocará, porque ella misma te guardará. El libro de Dios.
¿Sabes cómo estaban los discípulos? Dice la Biblia que estaban tristes, porque cuando nos inventamos un Dios que no es el verdadero, nos entristecemos con este Dios, porque nos llena nuestras expectativas. Pero cuando conocemos al verdadero, qué feliz somos. Y los que iban andando en Emaús, que significa fuente de aguas tibias, cambiaron el agua tibia por el fuego en su corazón. Ardía mi corazón en fuego. Y ahora le reconocieron, era Él. Y supieron las dos profecías: viene a morir y viene a reinar. ¿Quieres conocer a Dios? Lee el libro de Dios. Que no te engañe la serpiente, que no te tragiverse a Dios, que no coja tus sentidos y te muestre a un Jesús para que recibas un espíritu y un evangelio que no es de Dios. Lee el libro de Dios. Acepta al Dios del libro. Vive en oración, experimenta al Dios del libro. Y gózate con el Dios de la Biblia. Porque cuando te goces con el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia se gozará contigo. Levanta tus manos. Dale gracias a Dios por esta palabra. Dale gracias bajo la unción del Espíritu Santo. Dale gracias a Dios por esta palabra. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Mira tu pueblo, Padre, que está aquí. Y tu libro, Señor, está aquí, Señor. Gracias por esta palabra. Por esta palabra que tú nos has hablado, Señor. Oh, yo siento tu presencia en este lugar, Padre. Siento tu gloria. Tu Espíritu pone en nuestro corazón el deseo de adorarte, de darte gloria, de darte alabanza. Señor, tu palabra ha sido predicada. Padre, perdónanos por no olvidar tu libro. Perdónanos. La palabra de Dios, tu palabra tiene poder. Si la creemos y la practicamos, tiene poder. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de vivos y no de muertos. Tú estás aquí. Se ha predicado tu libro. Talavera y yo te pedimos perdón por cerrar tu libro. Tú nos estás escuchando, Señor. Soy pastor, soy ministro tuyo, y yo soy el primero en decirte: perdóname por cerrar tu libro. Ayúdame a abrirlo, a leerlo y a vivirlo, Señor. Porque tu palabra tiene poder. Compunge nuestro corazón. Hay una unción tremenda en este lugar. Veo a gente quebrantada, en sollozo, porque el Espíritu Santo nos está diciendo: abre mi libro y obedécelo. Tu palabra tiene poder. Señor, empezando por tus siervos y por mí, y terminando por la oveja más débil que tienes en este redil, que todos abramos tu libro y lo obedezcamos, porque haciendo esto, tu bendición estará sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra generación. Si abrimos tu libro con precisión y obediencia, habrá milagros, liberación y sanidad tan fácil como el respirar. Solamente cuando tu libro gobierne nuestro corazón. ¿Vas a abrir el libro de Dios? ¿Crees que la palabra de Dios tiene poder? Termino con esto. Cuando terminó esa llamada, Dios es testigo. Sonó el teléfono sonó mi móvil, pero cuando terminé del móvil, sonó el teléfono de casa, que antes había teléfonos en casa. ¿Os acordáis que empezaba por 91? Sonó el teléfono y cuando lo descolgué dice: Ramón y Maruja. Digo: sí, es mi padre.
Dice, necesito un ramo de rosas. Y digo yo, pues mi padre no está, ni mi madre tampoco. Llame dentro de unas horas y le atenderá. Dice, vale, muchas gracias. Digo, Dios le bendiga, y cuelgo. 3 días después llama ese hombre. Se pone mi madre. Dice, hola, buenas tardes. Dice, buenas tardes, ¿quién es? Dice, ¿dónde está ese joven? Dice, ¿qué joven? No preguntaba ni por Ramón, ni Maruja, ni ramo de rosas. ¡Ese joven! Dice mi madre, ¿pero qué joven? Dice, hace 3 días yo llamé preguntando por Ramón y Maruja. Dice, soy yo, Maruja. Preguntaba por un ramo de rosas. Dice, sí, se lo puedo dar. Dice, pero ahora no lo quiero, yo estoy preguntando por ese joven. ¿Pero qué joven? Cuando yo llamé a aquel joven antes de colgar, me dijo, Dios te bendiga. Y llamo, porque estoy muy nervioso. Hace 3 días que no puedo comer, no puedo dormir, porque esa voz está dentro de mi alma, retumba dentro de mi corazón y me dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cuando leas este libro y lo metas dentro de tu corazón, compárteselo con los demás, porque este libro tiene poder de vida, tiene poder de resurrección, tiene poder de convertir. Y tú dices, pero Pedro, que yo no sé mucho de la Biblia, tú léela y compártela, que el apóstol más grande de la Biblia se llama Pedro. ¿Y sabes cómo vino? No por un gran estudio. Le dijo a Andrés 4 palabras: hemos hallado al Mesías. Y con 4 palabras el mayor de los apóstoles cayó rendido a los pies del Señor. Lee el libro, léelo, obedécelo y compártelo, porque este libro tiene poder para bendecirte a ti y a aquel que lo escuche. ¡Que Dios os bendiga! Un aplauso para el Señor. Gracias por escuchar la palabra. Un beso para todo Talavera. Os amo de corazón. Dios le bendiga a todos.